que será estable siempre, pero va a ser eterno y va a ser estable siempre porque Dios no va a quitar la misericordia de ese reino. Aunque David entendió ahí que se refería a su hijo y Salomón entendió que era a él. Cuando uno lee la vida de Salomón, uno se da cuenta que Salomón hizo todo lo contrario a lo que Dios había dicho que un rey tenía que hacer. Por allá en Deuteronomio 15 creo que es, Dios da leyes 15, 17 o algo así, de cómo debería un rey, qué tenía que hacer un rey. Cuando Salomón llega al reino de Israel, él hace todo lo contrario. Pero lo que está diciendo, lo que le está prometiendo Dios a David es una descendencia eterna que siempre va a estar en el trono. Si fuera por el linaje de la carne de David, entonces estaríamos diciendo que la promesa duró poquito, porque Salomón, apenas murió Salomón, el reino fue dividido. Y entonces se dividieron 10 tribus al norte y 2 al sur. Las del norte, Israel, y las del sur se llamó Judá, que eran Judá y Benjamín. Todas las otras quedaron al norte con Roboam. Cuando vino Roboam y puso esos impuestos tan grandes, las tribus del norte se fueron con Jerobaal, el que hizo pecar a Israel, y las tribus del sur quedaron con Roboam. Y eso siguió dividido así. Y después cuando vino Babilonia y Asiria, ya se acabó, ya no hubo más reyes en Israel. Entonces diríamos, no, la promesa no duró mucho. Pero la promesa apuntaba a Cristo. Cristo es el Rey eterno y estable, perfecto, que siempre va a estar reinando sobre su casa, la cual es la descendencia de Dios, que se llama iglesia. Aquí es donde tenemos que mirar lo que pasa cuando la fidelidad de Dios es realmente asumida como debe ser. Nosotros tenemos que entender la fidelidad de Dios. Dios nos confirma un dominio estable, versículos 12 y 13. Y ese dominio no depende de nosotros. Mire que él le dijo a David qué iba a hacer después de que él muriera. Ya no dependía de David, ni siquiera. Iba a ser después de su muerte. Ese dominio estable no depende de nosotros. La estabilidad de la iglesia no depende de nosotros. Depende de Dios, que ha decidido estabilizar la iglesia, hacerla estable. La estabilidad nuestra como creyentes depende de Dios. Él ha prometido tener una descendencia estable. Él ha prometido formar un carácter en nosotros estable. Primera de Pedro 5:10. Eso dice Primera de Pedro 5:10. Si alguien se acuerda, dice, mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él lo hace, porque Él lo prometió, y esa promesa viene desde aquí. Y por eso, cuando un creyente falla, Dios no quita su misericordia. Si Dios quitara su misericordia cuando le fallamos, entonces nos consumía. Su ira actuaría de una contra nosotros, porque es que la misericordia y la ira son dos caras de una misma moneda que se llama juicio. A nosotros no nos cae la ira de Dios por la misericordia, porque por la misericordia esa ira la llevó Cristo. Y por eso es que la misericordia de Dios siempre va a estar con su iglesia. Él nos va a afirmar siempre, no depende de nosotros. A David le digo, no, es que después de que usted se muera, ni siquiera ya, es después de que usted muera. El versículo 12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti. O sea, eso no es cuestión tuya, David. Eso no es cuestión tuya, iglesia. Es cuestión de Dios. Dios ha prometido levantar una descendencia firme. Se llama iglesia. Nosotros hacemos parte de la iglesia. Dios ha prometido afirmarnos a nosotros siempre para que esa promesa se cumpla. Es que está en juego la promesa de Dios. Dios no va a fallar nunca sus promesas. Va a ser fiel a sus promesas.
no a nuestros deseos, ni a nuestros caprichos, ni a nuestras intenciones, sino a su palabra y a sus promesas. La fidelidad de Dios se enfoca allá. La lealtad de Dios se enfoca hacia allá. Lo primero que vemos acá es eso, que Dios nos confirma un dominio estable. Este dominio depende de Dios y quien promete mantener en pie a uno de la descendencia. Es decir, uno proveniente de la genealogía de David, a quien Dios levantará para permanecer, y este es quien cimentará la descendencia de Dios. Y Dios lo consolidará para siempre en el trono de su dominio. Es decir, Cristo, Rey perfecto y estable. En los versículos 14 y 15, vemos que Dios afirma su dominio en fidelidad eterna, con base en su propio Hijo, a quien Él llama Hijo y de quien Él se dice Padre, en quien tenemos el privilegio de ser hijos, y Él es nuestro Padre, a quienes Él nos castigará duramente cuando hiciéremos maldad. Sin embargo, su misericordia nunca será quitada de nosotros, como si fue quitada de la casa de Saúl. No quiere decir que Dios no va a castigar el pecado. Dios lo va a castigar. Eso es lo que el autor de Hebreos llama la disciplina del Señor. La disciplina del Señor es muestra de la misericordia eterna de Dios. Allá dice en Hebreos 12, del 5 al 8, allá dice, habla de la disciplina, dice que si Dios no nos disciplina, entonces nosotros no somos hijos, sino bastardos. La disciplina es la corrección de Dios en misericordia por la obra de Cristo, debido a una promesa que Él dio. Que esa promesa es eterna. Las misericordias firmes y fieles a David son eternas en Cristo Jesús. Él nos va a castigar, claro, cuando fallamos Él nos va a castigar, nos va a disciplinar. De hecho lo hará para podernos corregir, porque Job 5:17, Proverbios 3:11 y 12 dicen que el padre al hijo que ama disciplina, y si no lo disciplina entonces no lo ama. Entonces Dios como padre nos va a disciplinar y nos va a castigar, que es lo que dice aquí, la disciplina, pero no va a quitar su misericordia como la quitó de Saúl. O sea que la casa de Saúl, Dios le quitó la misericordia. O sea que un castigo sin misericordia de Dios es soportar la ira de Dios directamente. Por eso es que el infierno es tan tenebroso. No porque en el infierno no esté Dios, en el infierno está Dios. Dios es Señor del infierno también. Pero en el infierno no hay misericordia. Allá se sufre un castigo sin misericordia, que lo va a sufrir el que no es de la descendencia de Cristo. O sea, el que no es iglesia, sufrirá esa eternidad sin misericordia. Pero nosotros tenemos la promesa de misericordias eternas. Ahí es que nos va a estabilizar Él, por no quitar su misericordia. Nos va a disciplinar y nos va a llevar en misericordia. No la va a quitar para formarnos a la imagen de Él. Lo que pasaba, por ejemplo, en la cena con los corintios. Primera carta a los Corintios 11:23, cuando Pablo dice allá más adelantico que cada uno se pruebe a sí mismo para que no coma ni beba la cena del Señor indignamente, porque por eso algunos andan enfermos y algunos aún duermen. O sea que eso fue una disciplina de Dios en misericordia, por ser irreverentes en la cena del Señor. Dios no ha prometido quitarnos un castigo, no ha prometido dejar de disciplinarnos, no. Lo que ha prometido es estar con nosotros siempre en su misericordia, para podernos afirmar, porque si no, nos mataría. Si Él ejecutara una disciplina sin misericordia, nos mataría, nos consumiría.
no resistiríamos. La ira de Dios no la podemos resistir nosotros. La resistió Cristo porque es Dios. Y pudo levantarse de la muerte y vivir a pesar de haber sido objeto de la ira de Dios porque es Dios. Pero nosotros no, nosotros hubiéramos sido consumidos. Tenemos que entender eso. La fidelidad de Dios es algo que a nosotros nos sirve mucho, pero es en los propósitos de Dios. Hay personas que emprenden un negocio sin consultar con Dios, emprenden un negocio y les va mal y después le echan la culpa a Dios. Ah, es que Dios no me respaldó. Pues Dios no tenía por qué respaldarte porque Él nunca dijo que tuvieses ese negocio. Es lo que está diciéndole Dios aquí a Natán. Mira, es que dígale a David, es que yo nunca le dije a nadie que me hiciera casa. ¿Cómo quiere que yo lo respalde en eso? Yo soy el que lo voy a construir casa, que debe ser tan agrandado. Hay veces nosotros somos agrandados y queremos ayudarle a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para ayudarle a Dios, por Dios? ¿Quiénes somos nosotros para pretender ayudarle a Dios? Él es el que siempre quiere ayudarnos a nosotros. Y para eso ha prometido que su misericordia sea eterna sobre su iglesia. La misericordia fiel es a David. Y el versículo 16 y 17 es que Dios afirma su dominio con firmeza absoluta. Versículo 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios afirmará su descendencia y dominio eternamente y en verdad. Y su dominio avanzará continuamente hasta hacerse visible en la perpetuidad. Nosotros tenemos que tener eso muy claro. La fidelidad de Dios es la que nos lleva a nosotros, la que hace que sigamos adelante, porque Él ha prometido ser fiel. Si Él no fuese fiel, Él se negaría a sí mismo. Es una de las cosas que Dios no puede hacer, dejar de ser fiel. Es una de las poquitas cosas que Dios no puede hacer, como tampoco puede mentir, como tampoco puede pecar. Segunda carta a Timoteo 2:13. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso es algo que nos tiene que mover a nosotros también a entender que Dios quiere que nosotros seamos fieles, así como Él es fiel, que haga parte de nuestro carácter, que haga parte de nuestra vida ser fieles. La lealtad o la fidelidad es un valor muy importante, que se ha perdido mucho hoy en día. El hombre es muy leal a sus planes, a sus propios planes, y no le importa ejecutarlos, así daña a otros por mantenerse en sus propios planes. Pero ¿será que es fiel a sus principios? Los principios de Dios nos muestran a nosotros que son como la manera en la cual Dios se va a mover con base en unos principios. Son esos principios para nosotros igual de importantes, que nos identifiquen a nosotros, que caractericen nuestra vida. Y uno de ellos es la fidelidad. ¿Es esa fidelidad nuestra de ese tamaño o hay veces fallamos? Hay veces podemos fallar en cositas pocas o muchas. Tenemos que aprender que Dios quiere afirmarnos a nosotros y estabilizarnos en sus principios. Para eso, Él es fiel.
Él no va a negar su fidelidad a su pueblo, aunque su pueblo sea infiel. Por eso Pablo en Romanos 14 dice allá, ¿quién eres tú para que juzgues al criado ajeno? Si está en pie, para su Señor está en pie. Y si cae, para su Señor cae. Pero fiel es Dios, que hará que esté en pie. Siempre Dios va a levantarnos. Su fidelidad nos llevará siempre a seguir adelante. ¿Por qué? Porque está acompañada de una misericordia eterna. De una misericordia eterna para estabilizarnos a nosotros, para hacernos firmes como hijos de Él. ¿Hasta allá hay alguna pregunta? Iván, entonces, cuando hablan de las misericordias de David, en otras palabras, ¿qué está diciendo? De este pacto. La misericordia es que Dios hizo a David en este pacto. Pero ¿cómo se podría resumir? O sea, la misericordia de un linaje o de pertenecer a... No, lo que es que la misericordia de Dios se extiende sobre ese linaje. sobre... No es que ese linaje sea misericordioso siempre, sino que ese linaje va a ser objeto de la misericordia de Dios. Es que cuando hablamos de misericordia, hablamos de misericordia común, que es la misericordia que Dios tiene con todos, cuando hace llover sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre justos e injustos, cuando le da oportunidad de empleos a todos, cuando a todos les propicia condiciones de salud, etc. Esa es una misericordia común. Pero hablamos de la misericordia especial, que es esta. La misericordia que va dirigida a fortalecer y afirmar a su iglesia para que se mantenga siempre estable frente a Él. Iván, entonces, Dios cuando llama a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las familias De de la la tierra. tierra, que está hablando del pueblo de Israel, ¿cierto? Que escoge al pueblo de Israel. Y ahora acá en David es como decir, escoge un remanente, porque escoge dentro de ellos mismos. Lo que pasa es que la elección, ya empezamos a hablar de la elección. La elección se remonta hasta antes de Abraham. Antes de Abraham. Usted mira, por ejemplo, que desde antes de Noé, incluso, hay vestigios de la elección. Porque cuando Caín mata a Abel, en Génesis 4, 17 creo que es, o 21, Caín le dice a Dios, me echas ahora de la tierra. Tú me echas ahora de la tierra. Y el que me encuentre me matará. ¿Sí? Y Dios le dice, el que mate a Caín 7 veces morirá. Algo así le dice. Y le pone un sello para que nadie lo mate. O sea, de una vez pone su misericordia sobre él, a pesar de que lo saca de la tierra en la que está su otro pueblo. Pero pone una misericordia allá. Cuando vemos el diluvio, en Génesis 6:8, dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios. Gracia. La palabra gen, que viene de la palabra gesed, de misericordia. Halló gracia delante de Dios. Y entonces queda él con su esposa, sus 3 hijas, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Cuando ya termina el diluvio, pues que ya salen y se empiezan a procrear de nuevo. De los hijos de Noé, Dios toma una familia. No los de Can y Jafet, sino los de Sem. Y de esa familia empieza, por ahí se viene ese linaje. De esa familia, de todas esas familias que se generan ahí, Dios toma la familia de Nacor, que es el padre de Abraham. Y va otra vez reduciendo el linaje. De Abraham
toma a Isaac, no toma a Ismael ni a los hijos de Cetura, sino a Isaac. Se va reduciendo. De Isaac, ahí aparece por primera vez en la escritura en Malaquías 1, 2 y 3, que dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Toma a Jacob, lo cual Pablo retoma en Romanos 9, 13. Toma a Jacob. De Jacob, de las 12 tribus, toma a Judá. De Judá, de todas esas familias de Judá, toma a la familia de Isaí. Y de la familia de Isaí no toma a los 7 hijos, sino solamente a David. Y de ahí se va la descendencia a Jesús. Entonces ya viene todo acortándose esa bendición. Cuando dice todas las familias de la tierra, hay que entender todas en el sentido de que todas las familias de ese linaje serán benditas, que es lo que aquí está ratificando. Y porque son benditas desde allá, Dios va a extender siempre su misericordia sobre ellas por una promesa que hace acá en la carácter progresivo de la revelación. Nos hace a nosotros beneficiarios de esa promesa en Cristo Jesús. La iglesia es beneficiaria de la misericordia eterna de Dios en Cristo Jesús y su fidelidad va a permanecer siempre con la iglesia. Su fidelidad para llevarnos al propósito que Él tiene, ojo. La fidelidad es en su propósito, en su palabra, en sus promesas. Y el propósito lo hemos tratado varias veces. El propósito es que nosotros seamos semejantes a Jesucristo. Todas las cosas nos ayudan a ese bien que está allá en Romanos 8:30 para poder ser glorificados en la eternidad con Él. Entonces, para poder llegar allá, Dios se provee algo que se llama las misericordias eternas. En su fidelidad las va a mantener sobre su iglesia. Hay algo que a mí me llama la atención en el versículo 11. Sí. Ay, no, perdón, en el 14. Dice, Dime. yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Entonces, o sea, como tan caracterizada esa disciplina, o sea, unas veces como disciplinan los hombres y otras veces es su propia disciplina. O sea, esa diferencia ahí me llama mucho la atención. Como que yo, o sea, voy a seguir queriéndolo, pero lo va a castigar y este va a ser el castigo. Y el castigo es con esas, dice que con vara de hombre, no sé. Esa diferencia ahí tan extraña. Por eso, él va a castigar de tal manera que el hombre sienta el castigo, pero no lo va a abandonar. Es que a Saúl lo castigó y lo abandonó. Por eso dice que como la quité de Saúl. Acuérdate de la muerte de Saúl. En la batalla contra los filisteos y que él mismo se entierra la espada porque él, con la ayuda del criado, porque a él él no fue capaz de matarse él mismo. Porque Saúl fue desechado. Lo que está diciendo Dios aquí es, yo no voy a desechar nunca la descendencia tuya como deseché la de Saúl. Saúl fue desechado por Dios. La descendencia de Cristo no. La iglesia nunca será desechada por Dios. Antes será afirmada en sus misericordias. En sus misericordias. Pero la misericordia de Dios no quiere decir que no haya situaciones adversas. Ojo. Porque si uno lee Lamentaciones 3, 22 y 23, es allá donde aparece que la misericordia de Dios se renuevan cada mañana. Pero eso está escrito en un contexto en que Nabucodonosor entró con sus tropas a Jerusalén y está matando los niños, está quemando todo, está saqueando, están violando a las mujeres, están llevando cautivos a todo el mundo. Y allá Jeremías está diciendo, porque las misericordias de Dios no han cambiado, por eso no han sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. O sea, está ejecutando un juicio con misericordia. Allá.
Si no hubiese sido con misericordia, hubiese raído de la tierra a su pueblo, lo cual nunca va a ser. Al final del tiempo, él va a ejecutar un juicio en el ardor de su ira contra el que no se adhirió a su pacto de misericordia en Cristo Jesús. Va a ser un juicio con ira. Y allá nosotros estamos en un juicio que Cristo recibió el castigo, pero allá el que no haya confiado en Jesucristo y en su obra, el final de los tiempos va a recibir un juicio en que él mismo tendrá que enfrentar la ira de Dios. Allá no habrá misericordia. Será un juicio de condenación y de muerte eterna. La segunda muerte la llama el Apocalipsis, condenación eterna. Pero el pueblo de Dios siempre va a tener un juicio con misericordia. Iván, cuando en Efesios dice que las personas que no tienen al Señor, dice, están bajo ira en Efesios. Que éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios Los de ira. 2:4. Nosotros Entonces, también. los que no tienen al Señor, sí, están bajo juicio, ¿cierto? Todavía no está sobre ellos la ira de Dios, pero la ira de Dios. O sea, es que la obra de Cristo atenúa la ira de Dios aún sobre ellos. Esa es la misericordia común también. Pero cuando llegue el tiempo sí, de juicio final, tendrán que enfrentar la ira de Dios. Sí. Porque yo hoy que les compartía a personas nuevas, yo les decía, tocando un tema, yo les decía, es que Dios no escucha las oraciones de aquel que no ha recibido a Cristo, porque la ira de Dios está bajo él, o sea, él está bajo la ira de Dios como estábamos antes, hijos de ira, ¿cierto? Nosotros éramos, en Efesios 2:4 ira. aparece una expresión muy bonita, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó. Entonces ahí aparece un contraste. Éramos por naturaleza, o sea, merecíamos la ira de Dios. Sin embargo, Dios interpuso misericordia porque Él es rico en misericordias por el amor que nos tuvo en Cristo Jesús. Entonces, en lugar de darnos su ira, lo que hizo fue que nos perdonó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús y nos hizo reinar sobre todas las cosas que antes nos dominaban. Esa es la figura en Efesios 2. Pero Dios escucha a la oración de alguien que se humilla. Que se humilla. Pues la primera es la que pues de arrepentimiento. Alguien que se humilla, porque el publicano y el fariseo en el templo, el publicano no conocía a Cristo. Pero dice la parábola en Lucas 18 que salió justificado el publicano, porque él se humilló, reconoció su pecado. O sea, un paso que Dios hace para que nosotros podamos reconocer que lo necesitamos es reconocer nuestro pecado. Es humildad. Y la humildad Dios la quiere producir a través de ese castigo con misericordia, de esa disciplina con misericordia, para que cada vez nosotros seamos cada vez más sujetos a Él. Y eso lo va haciendo por el Espíritu Santo, ¿no? Acá donde estamos nosotros, estamos en el momento en que se origina la promesa y las consecuencias que tiene esa promesa para la iglesia. Esa promesa tiene consecuencias eternas para nosotros. Si nosotros seguimos de ahí en adelante, la oración de David cambia mucho. La oración de David, ya del versículo 18 al 24, ya David, si uno lee, ya David reconoce su obra, la obra de Dios en él. Porque se humilla, y es lo que usted estaba diciendo, hermana Gloria. Cuando leemos el versículo 18 hasta el 24, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová,
pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ya aquí hay una oración de David en humildad. Ya cuando David entiende la fidelidad de Dios, cuando la entiende ya, que es Dios el que ordena las cosas y que Él va a ser fieles a su palabra, a sus promesas, David al entender eso, se humilla, se postra en la presencia de Dios y reconoce que no merece su favor. No solo estaba ese favor en relación al pasado, sino también en relación al futuro. Versículo 19. Reconoce su grandeza. Reconoce que sus palabras y consejos no pueden aumentar el favor de Dios. Hay personas que he oído decir que dígale a Dios cosas bonitas y verá que Dios le ayuda, dígale cosas bonitas. No. Dios no es manipulable. Cuando reconocemos que nuestras palabras y consejos no pueden aumentar su favor, porque reconocemos su grandeza. Nosotros no tenemos nada que decir ni nada que hacer para aumentar ese favor de Dios sobre nosotros. Él decidió tener favor de Dios sobre nosotros. Y Él nos conoce absolutamente. Reconocemos que Él cumple su palabra en nosotros y que Él ha hecho todas las grandes obras y somos testigos de ellas. Somos testigos de su obra en nosotros. Y que reconocemos que Él es el único capaz de hacer siempre lo que promete, porque es el único Dios. Porque ha hecho en nosotros lo que habíamos oído de Él. Y los versículos 23 al 24 reconocemos que somos de Él, que somos su pertenencia. Nos vemos como su pueblo al cual Él rescató, pues lo liberó porque lo había apartado para sí mismo. Y Él peleó por su pueblo y prevaleció con Él. Nos vemos como el pueblo al cual Él honró y lo hizo con su poderoso brazo, su soberanía y por su imitable amor, su simplicidad, su inmutable amor, su simplicidad. Porque Dios no cambia. Entonces, ya la oración, ya es una oración humilde. La fidelidad de Dios, bien entendida, debe provocar humildad en nosotros. Debe humillarnos ante Él por esa fidelidad. Eso debe producir en nosotros. Entonces, David ha cambiado ya la manera de ver a Dios. Cuando empezó el capítulo 7, viéndolo a alguien como a quien Él le podía ayudar. Y ya va terminando viéndolo como el único que le ha ayudado a David y que lo ha llevado y lo ha engrandecido, y no solo a él, sino también a su pueblo, y él necesita saber eso y se humilla. Conocer la fidelidad de Dios es eso, humillarnos ante Él. Cuando nosotros no entendemos la fidelidad de Dios, pensamos que Dios tiene que seguir nuestros caprichos, porque sabemos que Él es fiel. Entonces, creemos que Él va a ser fiel a lo que nosotros queramos. Pero cuando le conocemos, entendemos que Él es fiel a Él mismo en su palabra y su propósito, y que ha prometido llevarnos de su mano, y en esa promesa es fiel siempre con la iglesia. Siempre va a ser fiel en su promesa
de llevarla a la eternidad con Cristo. Para eso son las misericordias eternas. Para eso. O si no, no habría forma. Porque la iglesia le va a hacer enojar. Nosotros le vamos a hacer enojar. Y él va a contener su ira por esta promesa que está aquí, que en Cristo Jesús se cumple para nosotros. Sin dejar de castigarnos, sin dejar de disciplinarnos, porque no es un padre alcahueta. ¿Alguna pregunta? Estamos avanzando rápido hoy, me alegra mucho, no están preguntando mucho, pero es bueno que haya preguntas. Don Juan, ¿tiene alguna pregunta? ¿Tiene el micrófono cerrado? No. No, ya, muy bien. Bueno, quiero hacer una pregunta. Lo mismo también... Listo, ya vamos. Sí, maestro Iván, la misma pregunta, la misma reflexión. Este himno de David se da después de mucho tiempo, digamos, en cuanto a los primeros versículos. Uno podría decir que hay tres tiempos en este capítulo 7. Tres momentos. Hay 4 momentos realmente, aunque lo que pasa es que esta es una oración ya el versículo que empezamos aquí, desde el versículo 18 hasta el final, es una oración, es un tiempo de agradecimiento. El último momento, ¿no? Es un tiempo de agradecimiento, sí. Pero son realmente 5 perícopas, yo ahorita les comparto, o sea, 5 porciones o unidades con sentido completo. La primera fue del 1 al 3, que miramos que David pensaba que podía él, como Dios había sido tan bueno con él, él podía ayudarle a Dios y no estaba mal. Muy bien, muy bien. El solo hecho de pensar eso ya es un error, porque es soberbia. Yo no puedo pretender ayudarle a Dios. ¿Quién soy yo para tener algo que pueda ayudar a Dios? Pero O sea, entonces sí pecó. Perdón, sí pecó. Pero yo le... El segundo momento es cuando Dios lo baja de ese pensamiento, lo pone en la tierra, lo baja del caballo, lo hace sentar los pies en la tierra y le dice, no, mire, es que usted no es el que usted no me va a hacer un favor a mí, yo soy el que voy a hacerle un favor a usted. Yo soy el que le voy a construir a usted una descendencia, porque mire que yo lo traje a usted, yo lo cogí por allá cuando usted oleaba boñiga y estiércol con esas vacas y con ese ganado, con esas ovejas. Yo lo traje, lo lavé, ¿verdad? Y lo puse por rey. Y además puse al pueblo de Israel en un lugar seguro que usted ha sido testigo. Y yo le voy a hacer una casa, le voy a construir una descendencia. O sea, lo pone en su sitio con amor y le hace ver las cosas. El tercer momento es cuando le da la promesa, ¿cierto? Que es del 12 al 17, esa promesa eterna. Y el cuarto momento es un momento de oración dividido en 2 partes. La que acabamos de leer, que es una humillación de David, cuando ya se humilla al entender lo que es la fidelidad de Dios, lo que ha sido la fidelidad de Dios para él, se humilla y reconoce la grandeza de Dios. Y el último que nos falta por ver, cuando ya David empieza a pedir en la voluntad de Dios. Es que hasta aquí en este momento él no ha pedido. Él simplemente está reconociendo lo que Dios ha hecho. Mire que hasta el versículo 24, él ha reconocido lo que Dios ha hecho. Pero del 25 al 29, él va a empezar a pedir, pero en la voluntad de Dios. Ya conociendo el propósito de Dios. Entonces, una de las consecuencias de conocer la fidelidad de Dios es que nos ayuda más a conocer a Dios y su propósito y a encaminar nuestra oración en esa voluntad de Dios, que es la oración que Dios va a responder. Ahora sí, hermana Ana iba a hacer alguna pregunta y después la hermana Gloria. No, hola. Hola. Un comentario que me parece que siempre me maravilla ver la dulzura de Dios y la ternura, o sea, porque el Señor sabe que Él no necesita casa, ¿no? Y sin embargo entra en todo esto
de permitirle a David que él empiece, tenga su idea, ¿cierto? Y que después él lo va a permitir a través de Salomón. Entonces me parece muy bonito, como siempre, ver esa relación del Señor con nosotros, tanta paciencia, ¿no? Porque uno tiene sus ideas humanas y cosas, y el Señor en su amor lo corrige, y lo corrige de una manera muy amorosa. Entonces eso me parece muy bonito, era un comentario. Claro, es que él nos va a tener que corregir toda la vida. Hasta que vamos a su presencia, él nos va a estar corrigiendo. Eso sí, no le quepa la menor duda, hermano. Pero no echándole en cara, sino con amor, o sea, sin darse cuenta la forma en que él, por ejemplo, le decía a David, no, usted porque está así pensando en hacerme una casa, no es que usted es un hombre, yo soy Dios, sino que él lo va llevando a que el David mismo es consciente y entiende, ¿cierto? O sea, eso me parece bonito. Pero le tiene que decir, o si no, no va a entender. Le tiene que Sí, decir. pero la forma que lo hace. Hay veces No es que como habla, nosotros. hay veces que habla suave y hay veces que habla duro. No podemos generalizar que siempre habla suave, porque el Señor Jesucristo a los fariseos no les habló muy suave. Allá en Mateo 23, no les habló muy suave que digamos. O sea, hay veces habla suave y hay veces habla duro. Estoy hablando de este pasaje. Ah, no, en este pasaje también le hace entender las cosas y lo pone en su sitio, pero obviamente no lo está atacando para hacerlo sentir mal, sino para que reaccione. Porque ese es el propósito de Dios. Dios nunca nos va a cuestionar para que nos sintamos mal, para humillarnos, para destrozarnos, sino para que reaccionemos. Nos tiene que hacer sentir mal, sí. La palabra tiene un componente que nos tiene que hacer sentir mal. Porque si no, nosotros no nos arrepentiríamos de nada. Si no sintiéramos que estamos haciendo algo malo, no tendríamos forma de arrepentirnos. Nosotros tenemos que arrepentirnos a cada momento, porque la palabra todos los días nos va a confrontar y el Espíritu Santo también. Y en la Biblia hay una figura que se llama litote o atenuación, que es cuando Dios dice las cosas suaves. Pero también hay veces que las dice duro, ¿cierto? Dependiendo de las circunstancias. Él es soberano en cómo dice las cosas. Y obviamente, cuando se hable desde un púlpito, es suficiente con la dureza de la palabra para que el predicador le añada más. ¿Cierto? Que es lo que hay veces uno ve pastores que ponen a regañar a la gente desde el púlpito, lo cual pues no tendría sentido porque la misma palabra tiene que confrontar. La misma palabra tiene que confrontarnos. Gloria, ¿ibas a decir algo? Luz Elena Marín. Luz Elena Marín. Listo. Sí, hermano, tengo una inquietud. Hablando de la misericordia del Señor, que la extiende sobre sus elegidos, lo que he podido entender hasta ahora. Me pregunto, ¿cómo ora uno entonces por una persona, por un impío que no ha conocido? Hay un ruido. ¿Aló, me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Cómo ora uno por una persona que no ha conocido al Señor? Porque pues la expresión de uno es que tenga misericordia de él. Es válido, escuchar a la hermana Gloria, decir que el Señor no escucha las oraciones de los impíos. Entonces, pues me cuestiono un poquito y entonces las misericordias del Señor. Lo que pasa es que cuando ella dice que no escucha las oraciones de los impíos es cuando un impío le está pidiendo a Dios sin arrepentirse. Porque si fuera que no escuchara las oraciones de los impíos, cuando nosotros nos arrepentimos, entonces él tampoco nos escucha a nosotros porque éramos impíos. ¿No? Si el impío se arrepiente delante de Dios con humildad, Dios va a escuchar esa oración, porque Dios conoce el corazón. Pero cuando nosotros estamos hablando de orar por la misericordia de Dios sobre las personas, estamos pidiéndole al Señor que extienda sobre ellas su gracia y los proteja y los cuide y los salve del juicio. O sea, que los convierta a Cristo, que la fe llegue a sus corazones. Es la única manera en que esta misericordia especial se extenderá hacia el inconverso. Porque esta misericordia es para la iglesia.
Es una misericordia Sí, especial que Dios tiene, que incluso Santiago tiene un versículo muy bonito, Santiago 2:13, que dice que juicio sin misericordia se hará con el que no tuviese misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice Santiago 2:13. amén. Y Sí, Santiago amén. está hablando del capítulo 2 de la fe, de su epístola. Y el del 1 al 12 está hablando de una fe que tienen ellos que hace acepción de personas. Y del 14 en adelante está hablando de una fe que no se ve a lograr. Entonces lo que le está diciendo a ellos es que la misericordia de Dios, un juicio se va a hacer sin misericordia con el que no tiene misericordia, o sea, con el que no muestra esa misericordia de Dios en su vida. Entonces es porque él va a recibir un juicio sin la propiciación de Cristo. La palabra ya es ileos, que es propiciación, expiación, reconciliación. Está mostrando que no es hijo de Dios realmente si no tiene misericordia. Es lo que está diciendo allá. O sea, los hijos de Dios van a ser objeto de la misericordia de Dios, pero para que tengan misericordia. Y hay una parábola de Mateo 18 de un señor que tenía que habla de los dos deudores, que uno le perdonó mucho, 10,000 Sí, talentos, y al otro 100 denarios, y el uno no pudo perdonar, a pesar de que le habían perdonado tanto, no pudo perdonar al otro. Entonces Dios vino y le dijo que fuera tirado a la cárcel hasta que pagara todo. Como quien dice, él no perdió la salvación, sino que nunca fue salvo porque no mostró con su vida la misericordia de Dios. Eso es algo importante. La persona que es salva, la iglesia, debe mostrar la misericordia de Dios en su vida. Y debió orar por el enemigo. Debió amar al enemigo y orar por él. Orar para que el Señor lo convierta. Orar para que Dios toque su corazón y pueda ser objeto de la misericordia de Dios. Entonces o sea nosotros que nuestra oración debe ser primero con relación al impío, es que conozca primero del Señor, que el obviamente, Señor toque su corazón para que pueda alcanzar la misericordia del Señor, porque pues si a veces muy fácilmente vamos y llevamos peticiones de muchas personas que no han conocido al Señor, las llevamos delante de Dios. Entonces, que llega nuestra oración ante el Señor, le va a alcanzar el favor esa persona del Señor, porque nosotros estamos intercediendo por esa persona, porque son muchas las personas que no han conocido al Señor y se acercan a nosotros a a pedir pedir, sí, que que intercedamos por las clamemos por ellos. situaciones de ellos, ¿cierto? Por las situaciones de Ajá, ellos. Lo que sí. pasa es que también el Señor dijo que era mejor entrar al cielo tuerto o manco que entrar al infierno completo. O sea, como quien dice, es mejor que sea salvo, aunque eso le cueste algo, le pase algo, a que no se vaya completico, bien bonito para el infierno. El Señor habló de eso. O sea, nuestra oración por las personas es para que el impío pueda conocer a Cristo, o el pecador, o la gente inconversa, llamémoslo así, para no utilizar ese término impío que hay veces genera mucha rasquiña, pero Dios lo Sí. llama así. Porque es que de todas maneras el Salmo 5:5 dice que Dios está airado con los impíos todos los días. Todos los días. Los aborrece, dice allá el Salmo 5:5. Y el Salmo 7:5 y el Salmo 11 también habla de eso, Malaquías 2:16. O sea, hay una ira, y Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los que tuercen con injusticia la justicia de Dios. O sea, contra los que no atienden a la justicia de Dios. La ira de Dios está reservada. Se revela desde el cielo. Está esperando que llegue el momento del juicio final para que la subra, pero está acumuladita ahí. Nosotros por ellos debemos orar para que Dios los toque. Les debemos hablar de Cristo y les debemos hacer el bien. Esas tres cosas debemos hacer y dar testimonio verdaderamente de que somos creyentes, para que ellos, de alguna manera, si Dios los tiene en sus planes, los toque. Pero Iván, es válido orar por la orar para que Dios tenga misericordia. Es válido. Sí, hermana, cuéntame. no, Iván, y por fe decirles que Dios los ama, aunque no sepamos, pero como no sabemos, por fe decirles que Dios los ama.
Lo que pasa es que como por ahí se metió una cosa a las iglesias cristianas que es la primera de Gandhi, que dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Eso nunca está en la escritura. No, Eso no está en la escritura. En la pero escritura está que Dios aborrece al pecador. por eso, pero entonces está bien decirles cuando uno está evangelizando a alguien, Dios te ama, pensando que de pronto Él es un escogido desde antes de la fundación del mundo. Hay formas de... Cuando Pedro... Es que para uno evangelizar, uno debería mirar los sermones que están en Hechos 2, 3 en adelante. Los sermones de Pedro. Cuando Pedro le predicó a los judíos por primera vez y se convirtieron 3.000 y después 5.000. Tremendo evangelista. Es que tremendo. En un momentico 3.000 y después 5.000. Eso. ¿Y de qué les habló? O cuando Pablo fue a predicarle en el primer viaje misionero a los de Galacia del Sur, ¿de qué les habló? ¿De qué les habló? O sea, ahí hay unos textos muy buenos que podría uno estudiar para evangelizar, que son en la voluntad de Dios, así fue como evangelizaron ellos. ¿Alguna Entonces otra? no está bien decirles Dios te ama. Yo no sé, yo no sé, porque es que yo no vi que ellos le esté diciendo que Dios los ama. Pues, de hecho, tampoco me parece bien que hagan una oración de fe, porque pueden creer que son salvos porque hicieron una oración de fe y se van contenticos creyendo de salvos para el infierno. O sea, eso es algo peligroso que hay que tener mucho cuidado con eso. Eso no es tan sencillo. Cuando Dios toca a una persona, la toca por el testimonio, por el evangelismo, por la vida que le muestra a la iglesia, por las oraciones que se hacen sobre él. Dios lo toca, pero porque Dios lo tiene en sus planes. No, todo eso ayuda, pero Dios los tiene en sus planes. Iván, cuando yo, por ejemplo, le comparto a alguien todo el plan de salvación y lo llevo a que, pues, si toma esa decisión y hace la oración, yo le dejo muy claro de que es por los frutos que él mismo va a ver, donde se sabe si realmente recibió esa salvación o si él solamente, porque al fin de cuentas es Dios el que toma la decisión. La salvación es de Jehová. La salvación es de Dios. Dios es el Yo que te he sabe. dicho, vea, si usted después de esto ve que ya el pecado no le agrada a su vida, que en usted hay cambio, es porque recibió la salvación. Y si no, yo le digo, clame para que Dios lo salve, porque sigue en condenación. Y les dejo muy claro esa. Sí, lo que pasa es que ya estamos hablando es de evangelismo. Aquí estamos hablando es de una fidelidad de Dios hacia su iglesia. Y también hay una fidelidad de Dios hacia el mundo, porque Dios sigue siendo fiel en aborrecer el mundo. ¿Te acuerdas de cuando hablamos de los atributos incomunicables de Dios? Hablamos de la aceidad, hablamos de la simplicidad de Dios. La aceidad es que Dios no tiene necesidad de que nadie le ayude. O sea, Dios no tiene necesidad de que David le haga una casa. Y la simplicidad de Dios es que Dios ha determinado amar a unos y amar menos a otros. Así de sencillo. Que la palabra aborrecer en griego es miseo, que es amar menos. Cuando el Señor dice que no aborreciere padre, madre, hermano, por causa, o en su propia vida, por causa de mí, no está diciendo que usted tiene que odiarse, sino que usted tiene que amarse menos que lo que ama el Señor, para poder ser discípulo del Señor. Entonces Dios decidió amar a unos incondicionalmente, por pura misericordia, y a otros amar menos. Eso es algo que es la simplicidad de Dios. Y la ira de Dios va a estar siempre, porque eso lo determinó Él, sobre el que no crea en Jesucristo. Está la ira de Dios. Así le vaya muy bien en la tierra. Malaquías 4:1 al 6 dice eso. En Malaquías decían por allá, es que dicen que bienaventurados son los que hacen iniquidad porque no les pasa nada. Por ahí Malaquías 3:17 creo que era algo así. Y en el 4 Malaquías viene, pero vendrá un día, viene el día ardiente en que yo voy a hacer diferencia entre el que me sirve a mí y el que no. Y vos voy a consumir como estopa y los otros van a salir a saltar como becerros de la manada. Viene un día
aunque nosotros no veamos que el impío sea castigado aquí, viene un día en que Dios lo va a castigar. O sea, eso es algo que es claro en la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios en su carácter es fiel a su carácter, es fiel a sí mismo, es fiel a sus promesas. Él no se puede negar a sí mismo. Es lo que dice 2 Timoteo 2:13. Entonces, para que entremos a la última porción, que es una oración también, es continuación de la oración que traía David, pero aquí él ya está pidiéndole a Dios que haga lo que ha prometido. Ya está pidiéndole que lo haga. Mira lo que dice el versículo 25. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Ya empieza a pedirle de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya entiende la fidelidad de Dios. Y hay una connotación de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando va conociendo más a Dios. Que sea engrandecido tu nombre, ya no que yo sea engrandecido, que la iglesia sea engrandecida, que nos conozcan en todo el mundo. No, que sea engrandecido tu nombre. Hay humildad. Él quiere que Dios sea engrandecido a través de su descendencia. Cuando yo oigo a un pastor desde un púlpito decir, es que tenemos que abrir obras allí para que nos conozcan en todas partes, ahí lo que hay es un orgullo impresionante. El que tiene que ser conocido es el Señor Jesucristo. El que tenemos que dar a conocer es a Él. Y es la oración de David, para que sea engrandecido tu nombre. Para siempre. Y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. O sea, la firmeza de la descendencia. Hay una oración de acuerdo al propósito de Dios, cuando se conoce la fidelidad de Dios. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. O sea, yo estoy orando de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Por eso lo estoy haciendo. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Mire que es parte de la oración que venía desde el versículo 18, pero la oración que venía en el versículo 18 hasta el 24 era reconocimiento de la grandeza de Dios y humillarse delante de Dios, y enseguida empieza a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todo eso se produce cuando él empezó diciendo, yo te voy a hacer casa. Pensó que podía ayudarle a Dios. Cuando Dios lo pone en cintura amablemente y le enseña las cosas y le muestra las cosas, él ya entiende que es Dios el que va a ir siempre adelante y que se va a cumplir su promesa. Va a ser fiel a su promesa. Esa oración está encaminada a la voluntad de Dios, porque sabemos que Dios es fiel a sus promesas. Por eso necesitamos conocer lo que Dios dice, lo que ha prometido, porque en su fidelidad nosotros podemos saber que eso que Él ha prometido lo va a cumplir, porque es fiel. Y lo va a cumplir porque Él lo prometió. Pero no va a cumplir lo que nosotros pensamos hacer. Él no tiene por qué respaldar nuestros planes y propósitos. Eso es, hay veces eso podemos ser arrogantes y pensar que Dios está obligado a respaldar nuestros planes y propósitos. Por eso les decía al principio que hay canciones que son peligrosas. Yo me acuerdo de una que dice que tú estás conmigo porque yo estoy de tu lado. Tremendo error. La razón para que Dios esté conmigo no es porque yo estoy de su lado.
Es porque Él en su fidelidad y en su misericordia ha determinado estar con su iglesia. Esa es la razón. Yo estoy de su lado por esa razón. No es al contrario. Hay veces pensamos al revés y necesitamos entender que Dios sigue siendo fiel, pero sigue siendo el Señor. Él no ha entregado su señorío. Él no ha entregado su trono. Él sigue siendo Señor y estando en control de todo. Y eso nos ayuda a nosotros porque nos tenemos que humillar al reconocer que Él es el que nos ha traído, el que nos ha sostenido desde que lo conocimos, desde que Él nos llamó, nos ha sostenido a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras rebeliones contra Él. Él no nos ha matado, nos ha disciplinado en misericordia y nos va levantando para cumplir esto que dice aquí, que sea firme tu descendencia para siempre. Porque esa descendencia en Cristo Jesús es firme y esa descendencia va a estar en la presencia de Dios en la eternidad, en la iglesia. Solamente porque Él es fiel y su misericordia es eterna. Tenemos tiempo para preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, son las 9:40. Nos pasamos mucho, pero está bien. Sí, si hay una pregunta, ya, o bueno, o alguna corrección. Sí, algo así, algo que... Una vara de corrección. Una vara de corrección. Una vara de corrección. No, nadie. Bueno. Listo, entonces, Iván, muchísimas gracias. Vamos a orar para despedirnos. ¿Cuáles atributos faltan? Faltan varios atributos, pero ¿Cuáles? bueno, usted... Falta la ira de Dios. ¿Como atributo? Claro, la ira de Dios es un atributo. Qué miedo, qué miedo. Bueno, ¿qué más? La ira de Dios, la sabiduría, la misericordia, la estamos viendo aquí, pero sí, está bien la misericordia, ya digamos que la tocamos. Y falta lo que Pablo llama el fruto del Espíritu Santo. 3 sesiones. Sí. El fruto del Espíritu Santo, yo no sé si usted... Yo creo que hasta diciembre, Monsalve. Sí, pues yo no tengo problema. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. En una sola sesión queda como duro todo eso. Vámonos hasta diciembre. Sí, sigamos. No, pero Cristina como que tiene afán. No, señor, estoy preguntando por todo. O sea, todos los días son días para abordar la palabra, así es que no es hasta cuando... No, hágale, Cristina, usted me dice... No, preguntaba precisamente pues para que todos sepamos y que haya eso, disposición y que digan eso, por ejemplo, que están diciendo, es muy bueno. Entonces, que no sea uno ahí como llevando para... No, muy rico que sepamos que vamos hasta donde haya que ir y que de eso haya conciencia en cada uno e interés. Es que el propósito es que al conocer los atributos de Dios, nosotros podamos conocer más a Dios y podamos acercarnos más a Él, disfrutarlo más, disfrutar más de Dios. Yo no estoy tomando esto como un seminario, como nada, sino que es las escrituras, es una tarea que tenemos y es lo mejor. Bueno, hay una licuadora que... Ay, no nos van a dar. Nancy debe estar haciendo una cosa deliciosa por allá, no, oremos. Un batido, va a estar haciendo un batido. Nada. No. Aquí no es. ¿No? No, yo no, bueno, listo, Cris.
Listo, entonces alguien que quiera orar, Patricia Bayona, quisiera despedirnos con una oración, algo sencillo, pero muy sentido para el Señor, entregar este tiempo y darle gracias. Y yo les doy las gracias a todos, Iván, Dios te bendiga también, a todos, que Dios los bendiga. Y nos quedamos en manos del Señor y en la oración de Patricia. Si quieres. Sí, señora, con mucho cariño para todos, sobre todo para Dios. Gracias, Padre misericordioso, por esta noche, por todos estos conocimientos que hemos adquirido, sobre todo por Iván, por apoyarnos en este reconocimiento tuyo. Permítenos, Señor, que el Espíritu venga a nosotros, a nuestros corazones, nos llene de tu amor, de tu paz, de tu sabiduría, nos acerque cada vez más a ti, sobre todo que logremos ese cambio que necesitamos para así cada vez ser mejores personas, mejores individuos y sobre todo lograr estar. Amén. 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 Bueno, Dios les bendiga. Un abrazo. Dios les bendiga. Gracias, Chao, gracias. bendiciones. Sí. Señor les bendiga. Bueno, Bendiga. Gracias, Iván. les Gracias, chao. encomendamos Gracias. Feliz oración noche, gracias. Oración Bueno, por chao. Lucy. Hasta Hola. septiembre. No se Hasta vayan. septiembre, hasta Hasta luego. septiembre, hágale. Hasta el amor y la amistad, Monsalve. Listo, vea, pero ahí les Y lo- encomiendo que Lucy... Lo va a celebrar con tapabocas. No, ya la otra semana salgo sin tapabocas. Lucy, ¿Cómo? Lucy, la esposa del pastor Carlos, tiene mucha migraña. Para que, bueno, les encomiendo a Lucy para que el Señor sea sanándola. Y porque una migraña así de la magnitud que le da a Lucy, uy, no se la deseo a nadie. Entonces, listo, para que en las Por favor. oraciones. Ah, bueno, Claro vea, que sí. Amén. listo. Vamos, claro que sí. Listo, Dios los bendiga, pues. Chao. ¿Por qué no oramos ya? Ah, bueno, también. ¿Por qué no oramos de una vez? Sí, Sí, bueno, mejor. claro, mejor. Sí. Mejor Ahora oramos sí, de una vez y Gloria, tenemos en o cuenta en su cualquiera. oración también. Listo. Vamos a orar, vamos a orar. Sí. Padre bueno, en esta noche te damos muchas gracias, Señor. Reconocemos tu fidelidad, reconocemos tu misericordia, reconocemos tu amor, tu poder, tu señorío y tu autoridad. Y nos humillamos delante de ti, Señor, con fe, con gratitud, para pedirte específicamente por la salud de nuestra hermana Lucy Barón. Oramos, Señor, para que tú extiendas tu mano sanadora sobre ella y te lleves esa migraña, Señor de la gloria, para que le des tranquilidad y pueda dormir hoy confiadamente en ti, Señor, y plácidamente. La ponemos en tus manos, Señor, con acción de gracias y con fe, sabiendo que solo tú tienes el poder y la autoridad y la misericordia para hacerlo. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, Dios les bendiga. Gracias. Amén. Bendiciones. Gracias. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Chao. Reyes y sacerdotes. Bendiciones.